A ver, empezar. A ver si esto... Perfecto. Ya tenemos la grabación en proceso, así que, como siempre, bienvenidos todos a nuestros encuentros adicionales. El día de hoy particularmente iniciamos con nuestro proyecto formativo, digamos, en la construcción del mismo, lo que tanto hemos esperado. Así que espero que puedan aprovechar al máximo este tiempo que estamos utilizando para construir el proyecto y que puedan resolver las dudas que tengan con relación al mismo. Partimos de la idea que tratamos de trabajar en el anterior encuentro con el control de versiones y el día de hoy específicamente hacer una pequeña introducción, como lo he mencionado anterior, al lenguaje de programación PHP, que es el que vamos a nosotros a utilizar para posterior, o que utiliza como base el framework que vamos a utilizar, que es Laravel. Entonces quiero que tengamos primero claros unos conceptos con relación al lenguaje, en torno a la programación orientada a objetos, que digamos es el tema que quedó pendiente de discutir el día martes. Cualquier duda o inquietud, recuerden, está abierto el chat y al final de igual manera vamos a discutir las preguntas que tengan y por favor enfóquese en tener muy claros los conceptos que vamos a tratar el día de hoy, básicamente para poder avanzar con el proyecto, empezar la construcción del proyecto lo más pronto posible. Permítame, como siempre, entonces compartirles pantalla. Debería poder empezar a compartir toda mi pantalla y me confirman si se puede ver. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, sí miro, sí observo Listo. en la pantalla del navegador. Perfecto. Muchas gracias, Andrés, por estar atento. Perfecto, muchachos. Entonces, vamos a iniciar con una pequeña introducción, como les decía, al lenguaje de programación PHP para los que no lo tengan presente y para los que lo tengan, pues simplemente un pequeño repaso de consideraciones a tener en cuenta, sobre todo en la escritura y la sintaxis del lenguaje de programación. Para esto, en este momento, nosotros tenemos instalado en nuestro dispositivo el editor que vamos a utilizar, Visual Studio, ¿cierto? Tenemos Git como sistema de control de versiones, así que tenemos la consola y en el caso mío tengo adicionalmente instalada una aplicación para Windows que se llama Terminal. En este caso vamos a empezar a trabajar, pero directamente en el proyecto Post, que yo ya tengo por acá, creo que en el repositorio ya lo tengo en local. Entonces simplemente voy a abrir el código o el editor de código a partir de esa carpeta. Entonces me voy a dirigir a la carpeta, perdónenme, algo hice, creo que permítanme, me voy a dirigir a la carpeta de desarrollo, voy a ver qué tengo en esta carpeta y me voy a abrir o voy a ingresar a la carpeta que se llama en este caso Post, que es el sistema que nosotros estamos desarrollando. Como se pueden dar cuenta, yo ya tengo el repositorio aquí creado, entonces git remote origin. A ver, necesito poder verlo y creo que se hace de esta manera. Git remote show origin. Sí, lo tengo acá. Sin embargo, este no es el origen del proyecto. Posteriormente lo vamos a cambiar. O mejor, vamos a eliminar ese origen, esa carpeta, y descargar lo que ya tenemos como repositorio post en mi cuenta personal de Git para trabajar. Entonces voy a ir aquí a GitHub y ubico mi proyecto. Permítanme un segundo, inicio sesión. Es solo para tener los mismos archivos en local. Voy a iniciar con mi cuenta personal. Ok, vamos a ingresar con el passkey. Y en este caso, la cuenta personal. Aquí vamos a ubicar un repositorio que se llama post. Le voy a dar copiar, y esto es lo que ustedes pueden hacer si no lo tienen en su dispositivo. Simplemente le voy a decir aquí código y copiar esta línea para pegarla posteriormente en mi consola. ¿Qué le agrego? Esta es la dirección del repositorio remoto. Entonces yo le voy a decir que me la clone en mi local, en mi sistema de archivos local, y ya puedo yo ingresar con el comando cd a post.
Listo, ahí están los archivos que hemos venido trabajando en cuanto al proyecto. Ahora lo que voy a hacer es abrir la consola o el editor. Vamos a ver si me reconoce este comando. Le estoy diciendo código punto para que me abra en el proyecto que yo tengo, que es este. Listo, aquí tenemos nuestros archivos HTML. Podemos empezar a trabajar en nuestro proyecto. Lo siguiente que tenemos que hacer para empezar, en este caso, a trabajar, de hecho ya se puede ver la historia del proyecto y todo lo que hemos hecho con relación al control de versiones, es instalar un intérprete para el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Si yo ejecuto este comando, van a darse cuenta que no existe como tal alguien que interprete esa línea que yo estoy ejecutando, entonces necesito un servidor de desarrollo o un servidor de aplicaciones que interprete el lenguaje de programación. Para nuestro caso vamos a utilizar una suite completa que nos permite tener todo lo que necesitamos para trabajar en este proyecto, en nuestro repositorio local. Entonces lo que vamos a descargar se llama Laragon, que nos permite crear en nuestro dispositivo un entorno completo para la ejecución, tanto el lenguaje de programación PHP, la creación de aplicaciones, las bases de datos y muchas más cosas. Voy a darle aquí a descargar y fíjense que me va a instalar el servidor de aplicaciones Apache en su versión 2.4, un servidor de aplicaciones adicional que se llama Nginx, la versión MySQL de la base de datos, PHP en su versión .8, que no está para nada mal, un servidor de caché que se llama Redis, otro servidor de caché que se llama Memcache, y Node.js 18 junto a npm y Git. En este caso yo ya tengo instalado Git, entonces no es necesario que lo instale. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a darle a descargar acá completo. Me va a descargar a ver si yo no lo tengo ya, el instalador, no lo tengo. Pues vamos a ver si esto se descarga. Perfecto, está descargando, pesa 173 megas, así que es un poquito grande, pero funciona muy bien. ¿Por qué? ¿O qué pueden tener en cuenta en esta herramienta? Pues básicamente tenemos a disposición todo lo que necesitamos para empezar a trabajar en nuestro proyecto, sobre todo precisamente por eso se llama Laragon, en tecnologías o en el stack que nuestro proyecto va a estar construido, que es básicamente PHP, HTML, CSS y JavaScript, junto a otras cositas interesantes. Entonces, permitamos que se descargue esto y vamos a empezar a trabajar. La documentación oficial del lenguaje de programación es el siguiente sitio web, php.net. Sobre él podemos consultar ciertas cosas interesantes, sobre todo en términos de sintaxis, cómo lo podemos, cómo se escribe. Aquí está una documentación bastante extensa de cómo podemos empezar a utilizarlo, cuáles son las versiones actuales, y digamos qué funcionalidades nos ofrece este lenguaje como tal. Tener en cuenta que, aunque seguramente habrán escuchado que el lenguaje de programación en PHP, que hay gente que lo odia, que hay gente que no está de acuerdo, que hay por otro lado partidarios, es verdad que básicamente se dice que el 60-70% de la web que nosotros conocemos está construido en este lenguaje de programación, en este escenario o en esta tecnología o en estas aplicaciones. Entonces, tengan en cuenta básicamente que estamos trabajando o aprendiendo algo que seguramente nos va a servir en el futuro, que puede que cambiemos a otro lenguaje, pero la idea, como siempre, es digamos que tengamos unas muy buenas bases. Y en este caso, esos conceptos que nosotros vamos a aprender, el framework Laravel me parece a mí que nos lo ofrece de manera muy clara. Entonces, no sientan que hay problema con eso. De hecho, últimamente ha tenido mucho auge el framework Laravel para programadores que vienen desde otras tecnologías. Muchas personas que venían desde trabajar con React, con Next.js, han visto la facilidad de trabajar con esta herramienta y pueden encontrar en Twitter libros de cómo hacer el salto, de qué analogías existen entre las herramientas y cómo se puede, digamos, utilizar para trabajar de manera muy rápida, sobre todo porque la curva de aprendizaje, que es la dificultad con la que nosotros aprendemos a utilizarlo, es muy bajita. Entonces se vuelve una alternativa bastante interesante para nuestros proyectos.
Esperemos que se ejecute. Creo que ya abrí el instalador. Debe estar arrancando. Si aún no ha terminado de descargar. Si ya terminó. Debería poder iniciar en cualquier momento. Perfecto. Vamos a dejarlo en inglés. Ok, me va a decir que lo va a instalar en el disco local de la carpeta Laragon. Vamos a decirle que se ejecuta al iniciar, no, que se agreguen los hosts virtuales, sí, y que se agregue el editor que nos sugiere al menú contextual. Vamos a decirle que no. Le voy a decir instalar y ahí está instalando el software que necesita cada una de las dependencias que necesita para trabajar. Entonces, fíjense, está instalando Git, aunque ya lo tenemos nosotros instalado por nuestra cuenta. En un momento instalará Apache, en otro momento instalará Nginx y así sucesivamente. Tengan en cuenta que lo que estamos simulando es el mismo entorno en el que se ejecutan las aplicaciones. Por ejemplo, un ejemplo puntual es Sayuna. Sayuna está escrito en el lenguaje de programación PHP, quiere decir que utiliza las mismas herramientas que en este momento estamos instalando en nuestro dispositivo. O sea que lo que nosotros hacemos es simular el ambiente en producción en nuestro equipo. Eso es interesante cuando existen diferentes versiones de los software. Cuando van a escuchar ustedes más adelante, el común funciona en local, es decir, funciona en mi dispositivo, pero en producción no funciona. Entonces, ese tipo de cosas interesantes cuando empezamos a tener en cuenta las versiones sobre las tecnologías que nosotros estamos trabajando y cómo empezamos a depurar o a revisar errores y ese tipo de cosas. Aquí está instalando Python porque lo necesita para funcionar. El otro lenguaje de programación, es decir, está instalando el intérprete. Python también es una excelente alternativa. Sin embargo, como les mencionaba anteriormente, lo que me parece a mí interesante del Laravel es la curva, del Laravel es la curva de aprendizaje tan sencilla que tenemos para trabajar con conceptos como, por ejemplo, los modelos, vista, controlador, que inicialmente fue el concepto con el que arrancó este framework. Ya lo tenemos instalado, simplemente debemos empezar a trabajar. Entonces, esta es la interfaz de administración del proyecto. ¿Qué necesitamos nosotros para empezar a trabajar? Que se nos reconozca el lenguaje de programación, simplemente PHP. Entonces, ahora no lo reconoce, voy a cerrar aquí y voy a volver a abrir la terminal. Simplemente le digo Windows, a ver, Windows Q para buscar y escribo terminal. A ver si ya lo tenemos en nuestro patch. Aún no lo reconoce. Vamos a ver si lo ejecuto desde acá, que es otra terminal. Me dice que hay una versión nueva de esta. Vamos a decirle por ahora cancelar. Se está inicializando Git. Esta es otra ventana de desarrollo, otro terminal simplemente. Y aquí vamos a escribir entonces que debe reconocerlo ya para funcionar. A ver si se ejecuta. Perfecto. Tenemos PHP en la versión... a ver si puedo aumentar esto. En la versión 8.1 para trabajar. Vamos a ver si yo puedo aumentar el tamaño de la consola. Fuente. Tamaño de la fuente 20. Y creo que ya no es necesario cambiar nada más. Un segundo más. Vamos a darle apariencia. General. A ver. Startup. Monokai. No vamos a ponerle uno. Highlight. Uno claro. Gamma. No. Solarize. Light. Perfecto. Aquí tenemos una consola, es exactamente lo mismo, solo que estamos ubicados en este caso en la carpeta C Laragon www, que es donde van a existir nuestros proyectos. Quiere decir que nosotros tenemos que movernos, en este caso, del repositorio que anteriormente clonamos. Lo ideal es que nos movamos a esta carpeta. Vamos a ver entonces qué podemos hacer. Primero, voy a abrir un proyecto para probar. Vamos a darle clic aquí en root. Aquí hay unos proyectos que ya están creados y hay un archivo index y hay diferentes carpetas. Entonces yo voy a eliminar esto. Bueno, voy a dejar eso ahí. Voy a crear una nueva carpeta, a ver si esto funciona. O voy a darle aquí menú,
Vamos a decirle por aquí compartir, no, vamos a crear una nueva carpeta aquí para trabajar. Aquí vamos a decirle una nueva blanca, ajá. Ok, vamos a iniciar todo, que es lo primero que me dice. Por favor, inicie todo antes de empezar a trabajar. Ahí vemos que se inicia el servidor de base de datos, vemos que se inicia el servidor de aplicaciones y ahora sí puedo crear una nueva aplicación. Entonces vamos a decirle una aplicación vacía y esta aplicación vamos a llamarle post. ¿Listo? Esto debería detectar que se ha creado una nueva carpeta y lo que está haciendo es metiendo esto en un lugar para poderlo acceder. Entonces por aquí debe existir un sitio que se llama post, que es este. Si yo le doy clic allí, van a darse cuenta que se me abrió el navegador y que la URL dice post.test. A esto se refiere el Aragon cuando está saliendo la notificación acá de Virtual Host automático. ¿Qué es lo que está haciendo él realmente? Dentro de la carpeta principal de Laragon, que sería disco local C, Laragon www, que es las aplicaciones que están ejecutándose en este momento en mi equipo, aquí tenemos la carpeta post, es lo que hace es que crea como un enlace a un dominio. Es decir, él simula o le dice a mi computador que cuando alguien escriba en post.test, realmente lo lleve a la carpeta que está ubicada en esta descripción. Está enlazando como si nosotros compráramos un dominio en Internet para un hosting en un sitio web. Entonces está creando o simulando ese ambiente. ¿Dónde podemos ver qué hace eso puntualmente? Eso lo podemos ver aquí en herramientas. Un segundo, no, debería, acá donde dice editar driver host, le voy a decir que sí. Y aquí vamos a ver que él hace esto que tienen ustedes acá. Todo lo que ingrese a través de la URL en cualquier navegador y escriban posts va a ser redirigido a mi IP local y el servidor de aplicaciones Apache se va a encargar de procesar la solicitud y de dirigirnos a la carpeta que yo les menciono para que lo tengan presente. Entonces aquí vamos a abrir ahora simplemente la terminal, podemos hacer esto y le vamos a decir que abra esa carpeta en mi editor para empezar ahora sí a trabajar. Vamos a cerrar esto, voy a cerrar esto y lo único que voy a dejar por acá es el editor en el que estoy trabajando actualmente, que sería acá, en post vacío. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Crear un archivo que se llame index.php para decirle que es un formato o que va a estar en el formato que yo necesito. Listo, aquí me está sucediendo instalar otras cosas, no lo voy a hacer. Voy a refrescar el navegador y van a darse cuenta que ya lo que estaba aquí mostrando se cambió. Quiere decir que él está interpretando ese archivo que yo estoy trabajando. Muy bien, ¿qué necesitamos para empezar a trabajar con los archivos y que sean interpretados? Definir la etiqueta en este caso, el lenguaje de programación. Entonces la definimos de esta manera. Abrimos un archivo PHP y eso es todo lo que necesitamos para que él empiece a interpretar que el código es PHP. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros entonces a empezar a escribir este tipo o este lenguaje de programación más específicamente? Empecemos con la declaración de variables. Entonces, ¿cómo se declara una variable en PHP? Voy a utilizar el signo pesos y un nombre para la variable, en este caso se llama variable. Por ejemplo, se va a llamar foo, ¿cierto? Y el valor de la variable va a ser, por ejemplo, un texto, cierro con punto y coma, le doy guardar. Ahí estoy declarando una variable o inicializando una variable. Una variable es un espacio en memoria reservado con un valor y un identificador. En este caso el identificador es foo y el valor precisamente es var. Y posteriormente lo puedo imprimir. Para imprimir utilizo la función nativa, hecho, y todas las líneas del lenguaje de programación terminan con punto y coma para decirle al intérprete que ahí finalizan la instrucción. Me devuelvo al sitio, refresco y van a darse cuenta que él ya lo está detectando. Una cosa interesante que puedo hacer es, por ejemplo, darle a inspeccionar, ya que nosotros sabemos de HTML, y ver qué código se está interpretando. Entonces, fíjense que el mismo navegador está agregando todo el HTML que se necesita y en el contenido del HTML está colocando la impresión que yo hice. Si nosotros nos vamos a red,
le damos refrescar, vamos a quitar aquí los filtros, acá. Vamos a darle refrescar, fíjense que él interpreta esto como una solicitud, una petición a un servidor y me dice, ok, que está devolviendo un contenido HTML y que el contenido es simplemente un texto. Luego él lo interpreta y lo coloca de esta manera. Entonces, de esa manera nosotros tenemos por lo menos la impresión de la variable, la declaración de la variable. ¿Qué tipos de datos tenemos? Caracteres o cadena de caracteres que son texto, que se colocan con comilla sencilla o comilla doble. Tenemos enteros, tenemos flotantes o float para números con decimales, tenemos precisamente decimales, tenemos booleanos o falsos y verdaderos, tenemos, bueno, aquí sería así, false, enteros, booleanos, falsos y verdaderos, y esos serían los valores como primarios. ¿Cómo podemos nosotros depurar o analizar una variable? Básicamente utilizando otra función nativa, que en este caso se llama bar_down. Entonces, ¿qué es lo que hace bar_down? Nos dice o nos indica cuál es el tipo de variable y qué valor tiene. Vamos a darle refrescar y le diré. Aquí me dice que la variable que se imprimió es de tipo booleano y que el valor de la variable es falso. Como se pueden dar cuenta, las variables, el tipo de dato de las variables no son estrictos como se puede ser en otros lenguajes de programación. Aquí tenemos en cuenta que estamos haciendo un pequeño repaso por cosas que de pronto ya vieron por JavaScript, pero que es de alguna manera importante que lo tengan en cuenta y como siempre les menciono, para las personas que de pronto no habían tenido la oportunidad. Les decía, el tipo de dato no es estricto. Hay lenguajes de programación en los que yo les digo a la variable que si es de tipo entero, sucede lo que está pasando aquí. Me dice que el tipo, si estoy declarando una variable de tipo entero, no puedo colocarle un valor de cadena de caracteres. Sin embargo, en este caso, PHP no es tan estricto en ese sentido y yo puedo cambiar la variable, el tipo de valor según lo yo lo necesito. Entonces, esos son los primeros tipos de datos que tenemos. Aquí tenemos un flotante o un número entero que tiene decimales y otros tipos de datos para empezar a trabajar. Aparte de los, digamos, tipos de datos normales, vamos a colocar cadena de caracteres, enteros, decimales, y se pueden dar cuenta que me está dando el editor un error, pero ya les digo de qué se trata. Para un tipo de dato se tiene que ver con el punto y coma. En este caso estoy colocando comentarios después de las líneas y él está interpretando que no hay un punto y coma de cierre. Por eso me está dando el error que ven ustedes que subraya el valor de la variable. ¿Listo? Entonces acá está más o menos así. Tenemos estos tipos de datos y aquí tenemos lógicos o booleano. Y aquí realmente es, en términos más estrictos, un float. Aquí sería un integer. Y aquí sería un char o un varchar. En términos de la base de datos. Otros tipos de datos que podemos nosotros utilizar en el lenguaje de programación PHP son los arrays. ¿Cómo se declara un array? Pues se declara de la siguiente manera. Colocamos corchetes. Y eso lo que hace es un agrupamiento de resultados. El agrupamiento o el listado de elementos o el agrupamiento de resultados se puede escribir de esta manera. O se puede escribir mediante llave valor. De esta manera. Entonces vamos a colocar que la llave o el indicador dentro de la lista como tal, perdón, a ver, del primer elemento es la A y que el valor es el 1. Del segundo elemento es el B y que el valor es el 2. Y así sucesivamente, se pueden imaginar de qué estoy hablando. Entonces el primer array, como no le hemos definido el índice, no le hemos definido cómo ya ubicar dentro de la lista de elementos el número 1, ni el número 2, ni el número 3, él le coloca automáticamente una llave numérica.
que en este caso empieza con 0. Quiere decir que el índice, o el apuntador, o el indicador va a ser más o menos así. Lo pongo en comentarios. Empezaría con 0, 1 y 2. De esa manera puedo yo llamar o ubicar lo que esté en esta posición, lo que esté en esta, lo que esté en esta. En el caso del siguiente elemento, el siguiente array, sí que le definí la llave por el cual lo quiero yo llamar. Entonces existe un elemento A internamente, un elemento B que internamente está dentro del grupo de datos. Otro tipo de dato que vamos a utilizar son los objetos. Y los objetos básicamente son arrays que se convierten a un tipo de dato en específico. Entonces yo le voy a decir que esto va a ser un objeto y va a ser un array, por ejemplo, con una llave que se llama name, cuyo valor va a ser, por ejemplo, Pedro. No sé por qué está fallando mi editor. Y last name, por ejemplo, va a ser Pérez. A ver. Debo convertir esto a un objeto. Entonces, eso lo hago de esta manera. Es un array, pero que en la definición lo estoy estableciendo como un objeto. Podemos imprimir ese objeto con Bardan para ver cómo lo interpreta el lenguaje de programación. Entonces, fíjense, refresco y me dice es un objeto o una inicialización de la clase stdClass. Y lo que van a darse cuenta aquí es que se puede llegar a él o se puede utilizar de la siguiente manera. Entonces, yo puedo llegar a las propiedades de ese objeto utilizando la siguiente sintaxis. Objeto.nombre, perdón, objeto asignación nombre, y él me dice, ok, ese valor es Pedro. A diferencia del array, para poder leer los elementos internos de un array, lo tengo que hacer con los mismos subcorchetes. Entonces yo puedo decirle al array 1 con corchetes que me devuelva lo que está en la posición llamada B. Creo que era B. Y ese es el valor número 2. Como se pueden dar cuenta, la B es el número 2. De esa manera podemos nosotros tener elementos y tipos de datos para trabajar precisamente con este lenguaje de programación. Aparte de los tipos de datos y la declaración de variables que ustedes se acaban de dar cuenta, pues viene todo lo que tiene que ver con el proceso lógico o el análisis y la ejecución de las instrucciones dentro del lenguaje de programación. Entonces encontramos operadores lógicos como tal, tenemos los ciclos, el for, el each, el while, todas estas instrucciones que nos permiten analizar los valores y tomar decisiones a partir de cada una de esas cosas. Más adelante vamos a dar cuenta y si tienen preguntas, pues las van haciendo. Y esto es muy introductorio para que se vayan dando cuenta de la sintaxis, sobre todo si no han tenido un acercamiento con el lenguaje de programación, igual pueden encontrar en internet cursos más completos de todo el asunto. Yo voy a ir haciendo el ejercicio de explicarles ciertas cositas y luego saltarme unos pasitos para ir avanzando en el ejercicio. Después de que vieran esto, lo que quiero mostrarles o las recomendaciones en torno a la escritura en el lenguaje de programación, sobre todo, que particularmente me parece muy interesante, es que no podemos empezar variables con números. El nombre de una variable no puede empezar con número, evidentemente no puede tener espacio. Lo ideal es que empiece con una minúscula siempre y luego, si son dos palabras que van a conformar una variable, por ejemplo, name, por ejemplo, name address, por decirlo de alguna manera, existe un tipo de escritura que se llama camel case, que dice que la siguiente palabra empieza con mayúscula. Entonces podríamos utilizar esta estrategia. Esa particularmente es la que yo uso. Otra puede ser slot case, no, creo que se llama así, y es utilizar el guión bajo para la escritura. Ya es consideración de cada uno de ustedes al momento de escribir. Son simplemente prácticas al momento de ejecutar el código. Particularmente utilizo la de la parte superior para no confundirme con los espacios y ese tipo de cosas. Lo mismo para otro tipo de estructuras de datos que nosotros vamos a empezar a trabajar. Entonces, si yo ya tengo cómo definir variables
tengo estructuras lógicas con los if, con los while, con los for, con todo este tipo de cosas, ¿cómo puedo empezar a encapsular el código para poderlo reutilizar, por ejemplo? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a darle control Z a todo esto para recuperar las variables que teníamos y vamos a crear una pequeña pieza de código que se pueda reutilizar tantas veces yo las necesite. Entonces, por aquí tenemos estos lenguajes. Vamos a hacer el ejercicio de imprimir, por ejemplo, este objeto de otra manera. Entonces, lo que yo voy a hacer es imprimir muchas líneas. Primero voy a imprimir en esta línea una etiqueta HTML. En este caso, la etiqueta HTML va a ser hecho pre, ¿cierto? Voy a imprimir una etiqueta HTML que cierre esa pre. Es decir, le estoy enviando desde el servidor al navegador unas etiquetas HTML. Listo. Vamos a darle guardar, refresco. No se ve nada en la pantalla, pero vemos que las etiquetas ya llegaron al servidor acá. Y que de hecho se vienen duplicadas. No sé por qué, pero vienen duplicadas. Luego el siguiente, entonces, meter el código dentro de esa etiqueta. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a darle hecho, por ejemplo, bardan. Creo que es así. A ver qué sucede. Objeto. Y vamos a imprimir esto acá. Oh, se ve mucho más interesante el código que estamos viendo. Es decir, le estoy diciendo a mi navegador, oh, creo que aquí pasa algo con la etiqueta. No, espere, sí. Ah, creo que la instrucción es esta. Es así. Refresco y ya se ve el código, o la etiqueta, se ve el código más legible, me parece a mí, para por lo menos interpretarlo en lo que trae el navegador. Y ya estoy concatenando y trayendo código. Quiere decir que yo puedo hacer este tipo de cosas. Desde PHP para retornarme un documento hacia un documento HTML. Puedo escribir HTML hacia PHP. No sé por qué mi teclado está raro. A ver. No, así no es. Un segundo. No sé por qué está fallando. Bueno, trato entonces de hacerlo. A ver, estos caracteres de abre y cierre que los acabo de poner. Acá. No sé por qué se me fue. Ahora sí, aparecieron. Están en la parte superior. Entonces yo puedo colocar HTML, hola desde PHP. ¿Cierto? Me hace falta simplemente colocar un punto y coma, le digo guardar. Y estoy enviando HTML desde el servidor para que sea interpretado en mi navegador. Interesante. Es decir, que yo ya puedo combinar las dos cosas y ponerle lógica y dinamismo al asunto. Pero a mí no me parece que este código se vea muy bien ahí. Yo quiero reutilizarlo tantas veces lo necesite. Entonces vamos a encapsular este código de impresión y lo vamos a hacer en un elemento o en un pedazo de script, un pedazo de código que en este caso lo conocemos nosotros como funciones, que nos permiten es reutilizar elementos, escribir una lógica, encapsularla y poderla reutilizar. Vamos a colocarle a esta función el nombre de DD, que más adelante incluso la van a poder ver en funcionamiento muchas veces. ¿Listo? Y lo que yo voy a hacer es, como se pueden dar cuenta, dentro de la función se aisló el código que estaba fuera de ella. El intérprete me está diciendo, el editor, que esta variable no existe dentro del ámbito de la función. Aquí interna no existe. Existe por fuera a nivel global, pero internamente no. Necesito yo decirle que la utilice. Y para utilizarla, le voy a decir que se la voy a pasar o se la voy a compartir o se la voy a entregar cuando yo esté usando la función. Por ahora esta función solamente se ha declarado, se ha escrito como tal, pero no se ha utilizado. Entonces la vamos a escribir aquí en la parte superior para que el intérprete la reconozca y cada vez que la necesite yo simplemente le voy a colocar acá un DD y paso la variable que necesito que vaya a esa función. Refresco. Ok, sí me funciona. Sigo haciendo el ejercicio porque tengo afortunadamente bastantes variables. Simplemente copio y copio, perdón, U,
Perfecto, refresco y se ejecuta tantas veces los necesita, me muestra los resultados tantas veces los necesito y puedo hacer exactamente el mismo ejercicio aquí con array. A ver, control C, me voy por aquí, cambio la variable para que ahora sea array y lo mismo para que ahora sea array 1 y finalmente restauro objeto. Listo. Aquí tenemos en todos los tipos de datos, aquí les decía el array, como no le indicamos el índice o el nombre de la posición, está dándonos aquí que es 0, 1, 2 y los valores son 1, 2, 3. El de más abajo sí le dimos el nombre de la posición, así que los tiene y finalmente el objeto que tenemos aquí que se está interpretando. Entonces vemos cómo podemos empezar a encapsular código y empezar a reutilizarlo. Eso se vuelve supremamente interesante porque nosotros podemos hacer cosas para empezar a trabajar con nuestro proyecto. Entonces vamos a asumir que nosotros tenemos vamos a hacer un ejercicio acercándonos un poquito más a la realidad. Pero antes, no sé si alguien tenga dudas, preguntas, inquietudes. Les puedo contestar en este momento, antes de arrancar con algo interesante. No, profe, por el momento no. Vale, perfecto. Voy a responder acá. Andrés Mauricio menciona Moodle. Moodle está construido en esa tecnología en PHP y se ejecuta muchas veces con Apache, MySQL. Y Jorge Andrés me pregunta si Laragon existe para Linux. No, Jorge Andrés, usted está alejado de Laragon. Usted si tiene una ejecución de Linux, básicamente puede simular el entorno completo de un servidor en su dispositivo. No necesita herramientas alternas. Usted simplemente instala directamente mediante la consola lo que necesite para trabajar. Ya debe seguramente tener instalado por defecto Apache. Seguramente instalar PHP es muy sencillo y empezar a trabajar es mucho más sencillo que en el caso de los que nosotros en este momento estamos utilizando Windows. Y sí, Hugo, exactamente esto es un LAMP. Sin embargo, está más enfocado, como se puede dar cuenta, en Laravel, en la creación de aplicaciones con Laravel, en ese entorno. Entonces, por eso me parece interesante. Y ahora sí lo escucho, Andrés, qué pena. Sí, profe, buenas noches. Pues en PHP, por ejemplo, cuando trabaja con el navegador, todo se va en HTML. El código PHP no sé en aplicaciones web, no se muestra, digamos, no se puede copiar el código. No. Y yo he utilizado el Precisamente Prince. eso es lo que hace el navegador. El servidor de aplicaciones lo que hace es interpretarlo y convertirlo, interpretarlo y dar solo respuestas. En este caso, lo único que se está retornando desde el servidor es esto. Profe, ¿Okay? yo he utilizado Prince, es como el Hola Mundo, muy parecido, Sí. pero eso es para PHP. Printline. Ah, ok. Printline, listo, perfecto. Es otra instrucción o otra función nativa. Ahora, volvamos al ejercicio, si nadie tiene preguntas. Volvamos al ejercicio. Esto de las funciones nativas es básicamente similar a lo que yo estoy ejecutando, pero que ya existen dentro del lenguaje de programación. No es necesario que nosotros la escribamos. Entonces, seguramente en algún momento dirán ustedes, pero ¿cómo le dijimos al lenguaje de programación que he hecho imprima? Porque es una función nativa. Van a encontrar otras funciones nativas y sobre todo para trabajar con los tipos de datos, esas instrucciones ya están escritas en el lenguaje de programación y el intérprete las reconoce. Ahora vamos a empezar a trabajar con lo interesante de este proyecto. Tenemos como bases muy sencillas, pero ustedes pueden de alguna manera seguir investigando y adicionalmente vamos a recordar muchas cosas que ya vimos en JavaScript. Lo que yo quiero pasar a trabajar son las clases. Entonces, ¿de qué se tratan las clases? Pues, básicamente, PHP, como ustedes saben, está diseñado para trabajar con la programación orientada a objetos. Entonces, un objeto no es simplemente una cosa, una abstracción del mundo real, y una clase en la programación orientada a objetos es la plantilla para ese objeto precisamente. Entonces, ¿cómo se construyen las clases dentro de PHP? Similar a las funciones, tienen su escritura específica. Entonces, yo voy a crear aquí, por ejemplo, una clase. De hecho, el navegador me dice, si quiere crear una clase, yo le puedo ayudar a completarlo. A ver, vamos a ver si creo que es esto. Class use,
No. Yo puedo escribir, si no estoy mal, class person, y esto me crea una clase en PHP. ¿Sí? Se pueden dar cuenta que se interpretó. Lo siguiente que voy a escribir es definirle los atributos a esa clase. Entonces empezamos a trabajar modelo entidad-relación, diagramas de clases y programación orientada a objetos. Entonces vamos a crear una plantilla para luego posteriormente crear una persona. ¿Cómo sabemos nosotros o qué atributos tiene una persona que todas las personas tienen? Básicamente un nombre. Entonces un atributo, que en este caso le vamos a definir que es un atributo público, va a ser el nombre, ¿cierto? Otro atributo que nos identifica como personas va a ser, por ejemplo, la edad, ¿cierto? Y finalmente, podemos definirle métodos o acciones que esa persona puede realizar. Entonces, ¿qué son los métodos o las acciones? Básicamente, funciones que están internas dentro de la clase que yo estoy creando. Entonces, vamos a crear una nueva clase, que en este caso se llama saludar o decir hola, por ejemplo. Quiere decir que si alguien llega a utilizar esta clase, va a hacer lo siguiente, y es decir hello, ¿cierto? Eso es una plantilla para una persona, eso es una clase. Pero, sin embargo, hay una cosa que me faltó a mí hacer, y es que si yo estoy utilizando esta plantilla, ¿cómo le coloco los valores a esta plantilla? Por ahora esa plantilla puede decir hola o saludar, ¿cierto? Pero no le estoy definiendo los valores de los atributos. ¿Cómo lo hago? En este caso vamos a llamar una función específica de las clases en PHP que se conoce como constructor. Entonces vamos a colocar, a ver, acá lo tenemos, una función específica que es un constructor, y en ella simplemente es donde se definen esos atributos, o se establece el valor de esos atributos cuando estamos creando o cuando estamos llamando esa clase. Cuando estamos llamando la clase como tal. Entonces acá es name. Aquí vamos a decirle que el siguiente parámetro que vamos a recibir es la edad y que no es, perdónenme, no es un string, es un entero. Esto sí es un string. Ok, esto es un entero. Y aquí le vamos a decir que cuando alguien esté inicializando la clase o esté utilizando la plantilla persona, tiene que definir cuál es el nombre de esa persona. Cuando alguien esté utilizando la plantilla persona, tiene que definir cuál es el nombre de esa, perdón, cuál es la edad de esa persona. ¿A qué me refiero con inicializar? ¿O a qué me refiero con llamar o utilizar esa plantilla? Básicamente a llamar una instancia, que es lo que nosotros hacemos en la programación orientada a objetos. Vamos a crear un objeto que sea una instancia de la clase persona, que en otras palabras es utilizar la plantilla de la clase persona para crear una persona particularmente. ¿Cómo hacemos eso? Voy a irme al final de la línea para poder utilizar este código que yo acabo de crear. Recuerden que en la parte superior tenemos atributos y tenemos una función que es un método que puede ejecutar, en este caso, la persona, y que tenemos la inicialización de esos atributos o la definición de esos atributos. Entonces, ¿cómo llamo a una nueva persona? Pues yo simplemente digo precisamente, vamos a decirle objeto persona, para que ustedes lo entiendan, va a ser la inicialización o una instancia de la clase persona. Entonces vamos a decirle que esto es una nueva persona y que lo primero que va a recibir, o el primer atributo es Pedro, y el segundo atributo que le voy a enviar es 20, ¿cierto? Posteriormente vamos a hacer un var dump para analizar qué tiene esa persona. Pero vamos a hacerlo lo más hermoso posible. Vamos a crear la función var y le vamos a decir acá lo que ustedes ya vieron que se hace, que es agregar una etiqueta HTML, y que en este caso les voy a mostrar algo interesante en PHP que se llama concatenación. ¿Qué significa la concatenación? Pegar, no sumar, óigame bien, no sumar en términos aritméticos, sino unir
diferentes valores de diferentes variables. Concatenar se llama esto. De hecho, en Excel también lo utilizamos. Entonces vamos a concatenar el valor de estas etiquetas que son strings. Los vamos a concatenar con, para eso lo hacemos de esta manera, con lo que tenga la variable value. Y imprimimos una sola línea. Esta función va a ser de manera global utilizada y lo que yo voy a hacer es precisamente pasarle el parámetro value. Vamos a ver si esto me funciona. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo ejecuto mi archivo? Vamos a ver, refresh. Ok, hay un error. Hay una variable que no está definida, que se llama value. Ok, aquí no es value, qué pena. No es, ella recibe value, pero no es la que yo necesito en este caso. Es persona. Refresco. Oh, persona no está escrito. Oh, perdón. Ok. Refresco. Y ahora sí, hay un error. La persona no puede ser convertido a string en la línea 28. Estoy cometiendo algún error. Persona no puede ser convertido acá. Porque es un objeto. No puedo hacer esto que yo quería mostrarles. Tengo antes que hacer lo siguiente. A ver. No pude concatenar porque no es un string. Pero sí puedo concatenar de esta manera, con punto punto. Estoy diciendo, primero a una línea de caracteres, luego únalo a la siguiente elemento con un punto, y aquí sí que puedo hacer esto. Vale. ¿Listo? Refresco. Me dicen, es una persona que se ha inicializado, fíjense, es un objeto de la clase persona, una instancia de la clase persona, que en el nombre tiene, sí, Pedro, un tipo de dato, caracteres con 5 elementos de longitud, o una longitud de 5 elementos, perdón. Tiene en el atributo de edad, tiene, esto se quedó mal otra vez, a ver. Hecho, part-time. Me gustó cómo se ve, vamos a volver a repetirlo acá. No sé por qué, alguien lo puede corregir y luego posteriormente me dice. Punto y coma, hecho. A ver, ¿qué pasó? Wow. Listo, se ve mucho mejor. No sé por qué no funcionó la concatenación. Entonces tenemos el nombre, que es de Pedro, y tenemos la edad, que son 20, un entero de 20, y que es un objeto, una instancia de la clase persona como tal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal si le decimos a Pedro, por aquí, que diga, hola? Ya puedo llamar o ejecutar un método desde la instancia que hereda la clase que yo tengo anteriormente. Recuerden que es una plantilla. Entonces él ya dijo hola. Vamos a terminar de escribirlo aquí. My name is... Vamos a concatenar aquí si no creo que tenga problema. Voy a llamar la propiedad isName. Vuelvo y concateno. And debería poder funcionar isName. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es así. Perdónenme. And my I have. Punto. Nuevamente this age y finalmente years old. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto? Ok, mi nombre es espacios. Recuerden que los espacios también son elementos dentro de lo que estamos escribiendo. My name is Pedro and I have 20 years old. Ok. Name. Perfecto. Puedo quitar el dark lamp. Y tengo un código más interesante. Mi nombre es Pedro y tengo 20 años. ¿Sí? Más o menos funciona de la misma manera. ¿Qué puedo hacer? Crear otra persona. Aquí sería person2, exactamente lo mismo, es una nueva persona. En este caso es María, que tiene 30. Y María también va a saludar. De la siguiente manera. Acá tenemos que llamar listo.
My name is Pedro, ok. Y otra cosa que puedo hacer aquí es colocarle este carácter. A ver, ¿funciona? No, no lo interpreta como yo quiero. A ver si lo hago así. No, no lo va a interpretar. Anyway, dejémoslo así. Listo. Mi nombre es Manía, mi nombre es Pedro. Exactamente. Ya se pueden dar cuenta entonces que el poder crear plantillas o crear clases, crear sus propios métodos, se vuelve realmente interesante en el lenguaje, en cualquier lenguaje. De hecho también lo pueden hacer en otros lenguajes de programación, en JavaScript por ejemplo, pero que es lo que básicamente nos permite la programación orientada a objetos. Aquí estamos haciendo encapsulamiento, estamos haciendo herencia. Pues por ahora no hemos hecho herencia, pero seguramente lo vamos a hacer en algún momento. Ya se pueden dar cuenta más o menos a qué se refiere. Estamos definiendo los atributos y los métodos y estamos haciendo muchas cosas interesantes en este momento que abren la puerta a trabajar de alguna manera con los lenguajes de programación. O mejor, con la programación orientada a objetos. Preguntas, dudas, inquietudes. Sí, profe, hay diferente, digamos, la sintaxis, el tipo de letra, que no debe haber arrobas, ni tildes, y diferentes estructuras de cómo crear el código en PHP. Sí, Exacto. depende de la versión, ¿no? Porque Sí, la claro. versión 8 tiene cosas muy, pues más, las estructuras son más diferentes que PHP 5 o 6, pero la que se trabaja es el Sí, 8, la 8. sí, de ahora en adelante las recomendaciones empiezan a trabajar directamente en la versión más moderna, de la 8.1 mínimo, porque ya tenemos cosas interesantísimas en las nuevas versiones como la 8.2 y 8.3, que lo vuelven mucho más versátil y por eso el auge en este caso de lo que estamos haciendo. Podemos seguir trabajando, pero quiero dejarlo ahí para que la siguiente sesión nos conectemos directamente a la base de datos y empecemos a hacer llamados a la base de datos. No sé si alguien tenga otra pregunta, duda que quiera resolver. Con relación a la evidencia que teníamos pendiente, que es relacionada a la estructura, al código que vamos a utilizar, digamos, a cómo vamos a definir variables, cómo vamos a definir funciones, más o menos lo que les puedo decir es eso. Dependiendo del lenguaje de programación que nosotros seleccionamos, tiene una sintaxis, como lo menciona Andrés, y las recomendaciones es definir variables en minúscula inicialmente y solo si son variables compuestas por dos palabras, utilizar una mayúscula para cambiar el valor o cambiar la palabra que estamos escribiendo. Por lo general, van a ver que en todos los lenguajes de programación, cuando utilizamos mayúsculas, por ejemplo, no sé, pi, es porque utilizamos constantes. Por lo general, las mayúsculas definen que son constantes dentro de las variables que estamos utilizando, perdón. Por lo general van a encontrar esto en muchos lenguajes de programación. Entonces no se escriben variables en mayúscula. Desde ya les digo, familiarícense con el inglés. Es mucho más fácil para ustedes leer código en español y variables leer código en inglés y variables también bien en inglés que empezar a hacer cosas como estas. ¿Por qué se preguntan ustedes que no es buena práctica escribir variables y nombres de funciones en español? Porque nosotros en español tenemos cadenas de caracteres o caracteres muy específicos que no son interpretados por los lenguajes de programación. Por ejemplo, esta palabra. A ver si yo la puedo replicar. Pero evidentemente aquí no es esta, sino es esta. Ok. A ver, tengo que hacer esto, pasar a Latinoamérica, escribirlo y volver a escribirlo. Entonces se pueden dar cuenta que esto es muy específico de nuestro idioma y que en términos del lenguaje de programación seguramente nos va a dar un error.
Por eso mi recomendación es escriban las variables, escriban las funciones en inglés, váyanse habituando a tener, a darse la posibilidad de leer todo lo que están haciendo que esté directamente en inglés. Es muy buena práctica. Lo otro, como ya saben, no se puede colocar nombres al inicio de las variables ni al inicio de las funciones, no se puede utilizar espacios porque nos va a dar error. Hay algunas palabras que se llaman palabras reservadas, que no se pueden tampoco utilizar directamente en el lenguaje de programación. Y esas serían como unas recomendaciones iniciales válidas para esa evidencia que nosotros estamos realizando. Lo que viene a continuación del proyecto es empezar a trabajar directamente con el modelo vista controlador y todo eso pensando en la programación orientada a objetos. Eso lo haríamos el día martes de la próxima semana. Si tenemos claros esos conceptos el día martes, nos logramos conectar a la base de datos para poder hacer el ejercicio del modelo vista controlador, pasaríamos el día jueves directamente a utilizar el lenguaje, perdón, a utilizar el framework Laravel y ahora sí a construir en el framework el proyecto. Quiero explicarles el modelo vista controlador con lenguaje PHP nativo para que ustedes lo entiendan mucho más. Me refiero a PHP nativo es a esto, donde tenemos simplemente las funciones que nosotros estamos escribiendo y van a ver que se les hace mucho más sentido de cómo trabaja precisamente el framework y cómo nos acelera el proceso de desarrollo. ¿Listo? Vale, profe. Vale, perfecto. Puede ser Hugo, pero puede ser una estrategia cambiar el nombre de las funciones, pero sí, sigue siendo muchísimo más opción el inglés. Y pues básicamente nosotros estamos en esta área donde básicamente todo se desarrolla los lenguajes de programación están construidos en ese idioma, entonces no vamos a luchar con algo que ya está hecho. Les invito a que vayan leyendo conceptualmente nuevamente y tengan claro la programación orientada a objetos. Déjenme a mí explicárselos en el lenguaje de programación. Y nada, nos vemos el próximo martes. Les deseo una feliz noche y les agradezco nuevamente por conectarse a este encuentro. Profe, yo le puedo hacer una pregunta, es acerca de una evidencia, pero de la clase ambiental. Señor. Lo que pasa es que yo quedé pendiente del cuestionario, yo le escribí al profe por Sajuna, pero la verdad él no me ha contestado. Incluso hoy posteó, pues, que yo estoy dentro de las personas que pasaron, pero de igual forma, pues, queda esa evidencia pendiente y no sé si de casualidad usted o alguno de los compañeros tenga el teléfono de él para escribirle al WhatsApp, para ver Pues si me puede habilitar. No tengo porque yo me comunico con ellos es por correo electrónico, pero si quiere escríbame y yo trato de comunicarme con él, a ver qué me dice. Sin embargo, si ya tiene calificación, recuerde, si ya tiene aprobado, pásese por Sofía a ver si ya tiene los juicios evaluativos aprobados. Es que lo que yo vi ahorita las notas, bueno, realmente ahorita no, porque acaba de llegar, fue para la clase, anoche las notas y no tenía esa nota aprobada, entonces no sé si... Ah, ok, sí, entonces sí, hagamos ese ejercicio. Si quiere, comuníquese conmigo, ya sea por correo o por WhatsApp, y yo me trato de comunicar con él para preguntarle en qué estado quedó y si le puede revisar nuevamente la evidencia. Vale, listo, muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Listo, muchachos. Feliz noche para todos. Ah, Andrés lo tiene, porque Andrés tiene el número, Andrés Mauricio lo tiene. Ah, vale, Andrés, gracias. Directamente, entonces se puede solucionar. ¿Listo? Bueno, muchachos, nuevamente, muchas gracias. Nos vemos.